Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 14 de enero, martes de la primera semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en este día martes leyendo la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 5 al 12. Hermanos, Dios no ha sometido a los ángeles el nuevo orden de la salvación, del cual estamos hablando. Un salmo lo atestigua solemnemente diciendo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Todo lo sometiste bajo sus pies. Al decir aquí la Escritura que Dios le sometió todo, no se hace ninguna excepción. Es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso, convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso, no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres cuando dice: hablaré de ti a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Palabra de Dios. Recordemos que ayer, cuando iniciamos la lectura de la carta a los Hebreos, veíamos en primer lugar cómo Dios ha hablado a los hombres en distintas maneras a lo largo de toda la historia. Pero ahora hemos llegado a la consumación de la revelación, a lo máximo de la revelación. ¿Por qué? Porque el Verbo de Dios se ha hecho carne para hablarnos desde nuestra propia naturaleza. Y esto lo ponía la carta a los Hebreos también en consideración con respecto a los ángeles, porque decía: el Verbo de Dios no se ha hecho un ángel, se ha hecho un hombre. Tomando justamente esa idea, se nos recalca que Dios no ha sometido a los ángeles el nuevo orden de la salvación del que estamos hablando. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo no es el Salvador de los ángeles. ¿A qué nos referimos? Nosotros sabemos que los ángeles son criaturas de Dios. Todos los ángeles son seres espirituales y que de alguna manera fueron puestos a prueba. Es decir, que también, como nosotros, tenían que ser probados en el amor. Y hay ángeles que no pasaron esa prueba. Esos son los ángeles caídos, Satanás y todos los demonios. El orden de la salvación de los ángeles no está incluido en la salvación del género humano, porque es otra historia. Los ángeles en verdad no tienen una historia de redención a partir de ahí. Hay personas que preguntan: bueno, ¿el demonio no se puede convertir y cambiar? En esencia, no. ¿Por qué? Porque la voluntad del ángel no es lo mismo que la voluntad del ser humano. A muchas personas les cuesta muchísimo esto, porque quieren humanizar todas las realidades, y por eso tenemos personas que piensan en lógica humana con respecto a los animales, por ejemplo, y entonces vemos cómo humanizan a los animales, pero los animales tienen su propia condición, que no es igual a la de los hombres. Los ángeles
no tienen la misma condición de los seres humanos, no tienen la misma voluntad que los seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres que estamos condicionados por ser seres espirituales y físicos, a la vez, unión substancial de alma y cuerpo. Los ángeles no tienen cuerpo. Cuando yo intento humanizar a los ángeles, no estoy entendiendo su naturaleza. Esto sucede mucho en la cultura, sucede mucho en las películas, incluso a mí me ha tocado ver películas donde se pretende humanizar a los ángeles de tal manera que quieran experimentar las sensaciones físicas que experimenta el ser humano, lo cual es absurdo, porque el conocimiento del ángel es un conocimiento muy superior al del ser humano, sin necesidad de estar sometido a lo físico. El conocimiento en el ser humano nos viene, lógicamente, por nuestro contacto con la realidad física a través de nuestro cuerpo. Y es efectivamente nuestra alma la que procesa ese conocimiento. En el ángel no hay esa mediación física. Y eso nos lleva, lógicamente, a darnos cuenta que su voluntad no funciona de la misma manera que la del hombre. Yo hoy puedo decidir estar en contra de Dios, pero resulta que mi voluntad es moldeable y puedo cambiar, y por eso puedo convertirme, por eso puedo decidir cambiar, tanto del mal hacia el bien como del bien hacia el mal. En el caso del ángel, su voluntad es fija. Su voluntad es mucho más determinada. Una vez que ha definido su voluntad no cambia. Alguna vez algún profesor me decía, claro, nosotros estamos formados de ese continuo sí o no. Yo digo sí, 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 no, no, sí, sí, sí a las diferentes situaciones que me acercan o me alejan de Dios. En el caso de los ángeles es un no que se alarga en el tiempo y es permanente en el caso de ser un no. Y lo mismo con el sí. Una vez que el ángel ha dicho sí a la voluntad de Dios, ese sí es una voluntad permanente. Vamos a ver lo importante que es esto para entender lo que sigue en la carta a los hebreos. Dice la carta a los hebreos, un salmo atestigua esto, atestigua que no estamos en el orden de los ángeles. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes, ese pobre ser humano para que de él te preocupes? Tomando en cuenta esta consideración, que el ser humano parece una miseria para que Dios haya decidido hacerse hombre, y sin embargo lo hiciste un poquito inferior a los ángeles y lo coronaste de gloria y dignidad, y todo lo sometiste bajo sus pies. ¿Qué ha sometido Dios bajo los pies del hombre? Bueno, en primer lugar, que nos ha entregado la creación. En el libro del Génesis vemos cómo Dios presenta a los animales delante del hombre para que Él les ponga nombre. Ese tomar dominio de la creación, a pesar de que no nos pertenece. A mí no me pertenece la creación y sin embargo el ser humano tiene esa posesión sobre la creación, pero se refiere en plenitud sobre todo a ese es que todo esté a los pies de ¿quién? De Jesucristo, que siendo verdadero Dios es a la vez verdadero hombre. Lo ha sometido todo y no se hace ninguna excepción. Y dice, perdón, es verdad que todavía no vemos ese universo sometido al hombre, pero en cambio ya hemos visto por un momento cómo Dios hizo inferior a los ángeles a Jesús. ¿A qué se refiere cuando dice que a Jesús lo ha hecho inferior a los ángeles? Porque el Verbo de Dios se anonadó, se rebajó, se hizo ser humano. Y ser humano significa adquirir una naturaleza humana, que es inferior ontológicamente, es decir, de acuerdo al orden de la creación, al de los ángeles. Los ángeles son seres superiores. Al adquirir una naturaleza humana, el Verbo de Dios se ha hecho
inferior por un momento a los ángeles. Y de hecho, por eso es que los grandes teólogos encuentran aquí el motivo por el cual Satanás y todos los demonios se rebelaron. La única razón que encontramos lógica para pensar por qué un ángel que querría ir en contra de la voluntad de Dios, por qué un ángel querría rebelarse contra Dios, por la encarnación del Verbo. Justamente porque el Verbo de Dios se ha hecho hombre y en la soberbia, en la soberbia de Satanás, ¿qué ocurre? Que no quiere aceptar que Dios pueda ser inferior. No puede entender esa humildad y no puede entender la humillación, como le sucede a todos los corazones soberbios. Todos los corazones soberbios no entienden el camino de la humildad, no entienden el camino de la humillación de Dios. Y ahí está la gran caída, caída de Satanás. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Y por eso es que por eso convenía que Dios consumara en la perfección mediante el sufrimiento a Jesucristo. ¿Por qué? Porque entonces el santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Fíjate cómo la carta a los Hebreos nos hace reflexionar profundamente sobre el gran misterio de la encarnación y cómo nuestra dignidad ha sido elevada justamente porque el Verbo de Dios se ha hecho hombre. Y por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ha compartido con nosotros su naturaleza. ¿Para qué? Nuestra naturaleza. ¿Por qué? Para poder elevarnos hacia la altura de su propia naturaleza, que es la naturaleza divina. Por eso el camino del cristianismo lo podemos llamar ese camino de divinización. No porque seamos dioses, sino porque hemos sido invitados a participar de la misma gloria de Dios. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. La clave para la lectura de este evangelio que acabamos de leer está justamente en la palabra autoridad. Reconocer la autoridad de Jesús. Fíjate bien qué importante es esto. Reconocer. ¿Quién tiene que reconocer? Yo. Yo soy el que reconozco la autoridad. Si yo no reconozco la autoridad, entonces nadie me la va a imponer. Y nadie me la va a imponer porque el cristianismo no se basa en el autoritarismo. El autoritarismo es la imposición de la autoridad. La imposición que coarta la libertad. En el cristianismo no se va a dar eso. Yo soy el que tengo que reconocer la autoridad de Dios. Yo soy el que tengo que reconocer la autoridad de Jesucristo. Yo soy el que tengo que reconocer la autoridad de la Iglesia. Si yo no quiero reconocer esa autoridad, entonces nadie me la va a imponer. Esa autoridad la reconozco porque es cierta,
porque es verdadera. No porque esté equivocado, no porque quiera darle autoridad a quien no tiene autoridad, porque esa autoridad se muestra efectivamente como válida. ¿Cómo se muestra como válida? Y hay dos maneras de mostrar esa autoridad. Jesús llega a Cafarnaúm y el sábado en la sinagoga se pone a enseñar. Los oyentes quedan asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, los oyentes, tú y yo, somos los que escuchamos al Señor y decimos, este sabe de lo que está hablando. No está repitiendo un discurso barato como era el caso de los escribas. Los escribas sí repetían lo que habían escuchado y que no sé qué, pero Jesús habla de un modo distinto y en ese modo de hablar muestra que tiene autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que muestra su sabiduría. Él sabe. Y como Él me está mostrando que sabe, yo reconozco esa autoridad que tiene. Pero entonces viene la segunda muestra. La primera muestra es que Él sabe. La segunda es que tiene poder. ¿Y cuál es el poder que tiene? Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo. Había en la sinagoga, es decir, una persona que está poseída puede entrar en ese lugar sagrado. Sí, claro, puede entrar en ese lugar sagrado y es esta acción de predicación, de enseñanza, abrir los ojos a las personas para que reconozcan la autoridad, la sabiduría de Jesús, lo que hace que el demonio explote. Y entonces estaba oculto, el hombre entró a la sinagoga y estaba ahí tranquilo en la sinagoga, pero delante de la predicación del Señor explota y no se puede ocultar más y se pone a gritar. ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a acabar con nosotros. Ya sé quién eres, el Santo de Dios. E inmediatamente Jesús simplemente le dice, cállate y sal de él. ¿Y qué sucede? Que el espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Y aquí está el poder de la autoridad, la sabiduría y el poder. La sabiduría que ha tenido el Señor al predicar el Evangelio, al predicar la verdad, y el poder. Y estas dos cosas juntas, el poder de expulsar a este demonio con su sola palabra, demuestra que Jesús tiene autoridad. Y por eso la gente queda estupefacta. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Es decir, se asombran de su autoridad y reconocen su autoridad porque predica con sabiduría, con verdad, y reconocen esto y después ven el poder y reconocen que ese poder es manifestación de esa autoridad. Tiene autoridad hasta para mandar a los espíritus inmundos y su fama entonces se extiende por toda Galilea. Qué bonito día para reconocer en nuestra vida la autoridad de Jesús, la autoridad de Dios. Recordar que si nosotros no queremos someternos a la autoridad de Dios, ¿a qué nos sometemos? Bueno, nos sometemos a la autoridad de mi propio parecer. Y no sé si te das cuenta, pero parece una cosa tan hermosa. No, es que a mí me parece, es que yo pienso, es que yo opino. Y nos podemos llenar de tanto vacío, de tanta soberbia, de creer que no, es que a mí me parece, es que yo opino, yo pienso. Hermano mío, es hermoso verdaderamente el camino de la humildad que me lleva a reconocer la autoridad de Dios. Es hermoso inclinar mi cabeza y aceptar a mi Señor como mi autoridad y saber que cuando Él me manda algo, no me lo manda por mi mal. No, quiere el bien para mí. No hay un mayor bien que el que Dios quiere para mí. Cuando yo reconozco la autoridad de Dios, ¿qué es lo que estoy haciendo? Procurando el mayor de los bienes para mí.
no otra cosa. No, el bien para mí, eso es lo que a mí me parece. Es que yo puedo estar tan confundido tantas veces, puedo tener la cabeza tan embotada, vivir en tanta obscuridad. Es en la autoridad de Dios donde me libero de mí mismo, donde me libero de mi obscuridad, donde me libero de mis ideas que son tan obtusas. ¿Para qué? Para conocer el camino de la liberación y la luz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.